Algo impactante acaba de ser encontrado en el río Éufrates, y lo que está saliendo a la luz está sacudiendo a científicos, creyentes y gobiernos por igual. ¿Señal de Dios o una advertencia que el mundo no estaba preparado para ver? Durante siglos, este río fue mencionado en las escrituras como una frontera profética, pero nadie imaginó que lo que estaba oculto allí comenzaría a revelarse ahora. En este video descubrirás qué fue hallado, por qué está aterrando al mundo entero y cómo esto encaja de forma inquietante con antiguas profecías bíblicas. Quédate hasta el final, porque lo que emerge del Éufrates podría marcar el inicio de algo irreversible. El río Éufrates se está secando ante nuestros ojos, y lo que está ocurriendo parece materializar profecías escritas en las Sagradas Escrituras hace miles de años. Mientras las aguas retroceden, túneles que permanecieron sellados durante siglos, cámaras que parecen prisiones subterráneas y hallazgos perturbadores están saliendo a la luz, obligando a millones de personas a volver sobre un versículo bíblico escalofriante. Liberen a los 4 ángeles que están atados en el Éufrates. Cerca de allí, estatuas de piedra con alas emergen del lodo sin ningún nombre que las identifique, sin explicación alguna. En las ruinas de Babilonia, tablillas de piedra han sido borradas deliberadamente. Esqueletos encadenados y sellados. Y junto al monte Ararat, una estructura con forma de embarcación que evoca los días de Noé y el recuerdo del gran diluvio. Las escrituras advierten que cuando el Éufrates se seque, las últimas barreras del juicio divino se romperán. ¿Crees que esto es simple casualidad? Si tu respuesta es no, entonces este video llega a ti como un mensaje del cielo. Sigue viendo mientras las piezas comienzan a conectarse. Y antes de continuar, deja una oración que diga: Señor, estoy escuchando. Y ahora no tendrás que esperar mucho tiempo. Comenzó a caer nieve dentro de una caverna recién descubierta cerca de las zonas más altas del río Éufrates. No por el viento, no por el agua, sino que se formó en un lugar que nunca antes había conocido el aire fresco. La temperatura se desplomó, el frío atravesó las paredes rocosas como una advertencia silenciosa. El hielo se fue espesando hasta convertirse en bloques masivos que se extendieron por el suelo, cerrando múltiples pasadizos. Un lugar que estuvo sumergido bajo el agua corriente durante generaciones ahora parecía congelado en el tiempo, como si el invierno hubiera estado esperando allí desde hace mucho. La cueva no daba la sensación de estar abandonada, daba la sensación de haber sido preservada. Mientras tanto, a miles de kilómetros de distancia, Estados Unidos atravesaba uno de los patrones climáticos invernales más brutales de su historia. Estado tras estado reportó nevadas récord, temperaturas peligrosamente bajas y tormentas lo suficientemente fuertes como para paralizar ciudades enteras. Las carreteras desaparecieron bajo el hielo. Los sistemas eléctricos colapsaron. Áreas completas quedaron detenidas en el tiempo. Lo que hace que la gente se detenga no es solo la severidad del clima, sino también el momento en que ocurre. Textos antiguos hablan de la nieve no simplemente como un fenómeno meteorológico, sino como algo que se almacena, se libera y se retiene bajo control divino. El libro de Job plantea una pregunta inquietante. ¿Has entrado en los almacenes de la nieve o has visto los depósitos del granizo? Son cosas que he reservado para tiempos de angustia, para días de guerra y conflicto. Job 38 contra 22-23. Es un pasaje poético, pero la poesía a menudo carga con recuerdos, y los recuerdos tienen una forma peculiar de salir a la superficie. Nadie afirma tener la respuesta definitiva, nadie declara una conclusión absoluta. Pero cuando aparece nieve donde no debería aparecer, y cuando el frío surge de lugares ocultos durante siglos, obliga a las personas a detenerse. ¿Por qué ahora? ¿Por qué aquí? ¿Y por qué parece reflejar lo que está sucediendo en todo el mundo al mismo tiempo? La historia demuestra que los momentos de revelación rara vez son aleatorios. Cuando las barreras se desmoronan, ya sea agua, hielo o tiempo, lo que yace debajo no se revela de inmediato, sino en etapas progresivas. La caverna ahora está abierta. El hielo se está formando, las tormentas se están expandiendo. Si algo tan ordinario como la nieve puede aparecer en un lugar contrario a todas las expectativas, plantea una pregunta silenciosa pero perturbadora. ¿Qué más está esperando este momento preciso para emerger? El hielo no apareció para terminar la historia, apareció para recordarnos que el agua alguna vez gobernó este mundo, y los rastros de ese tiempo no se han desvanecido. Cerca del monte Ararat, una estructura con forma de barco permanece en silencio sobre la ladera de la montaña. Durante décadas estuvo allí, pero solo en los últimos años ha vuelto a capturar verdaderamente la atención mundial. Conocida como la formación de Urupinar, su forma desconcierta a primera vista.
larga, curvada, simétrica y casi idéntica en tamaño a la embarcación descrita en la Biblia. No es una pieza de roca distorsionada al azar, sino una forma que obliga a detenerse y pensar. Cuando se utiliza radar de penetración terrestre, debajo de las capas de roca aparecen corredores internos y niveles apilados que se asemejan a las cubiertas de un barco. Esto no es una masa sólida caótica. La estructura interna es ordenada, estratificada y rítmica. El análisis del suelo alimentó aún más la sospecha. Niveles inusualmente altos de materia orgánica y potasio, signos típicamente asociados con la descomposición prolongada de materia orgánica, no simplemente roca natural. La Biblia también habla de esta arca en Génesis 8:4. Después del gran diluvio, el arca de Noé vino a reposar sobre las montañas de Ararat. El gran diluvio no se describe como un accidente aleatorio, sino como un evento de juicio cuando el mundo se había desviado demasiado del orden establecido por Dios. Y Jesús recordó más tarde esa memoria con una advertencia que invita a la reflexión. Mateo 24:37 declara: «Pero como fueron los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre». Estos versículos bíblicos resuenan con la realidad actual. En los últimos años, Estados Unidos ha sido golpeado repetidamente por inundaciones severas, lluvias prolongadas e intensas, ríos desbordados, represas y sistemas de drenaje sobrecargados, y ciudades sumergidas en agua en cuestión de horas. No es un evento aislado, sino una serie recurrente de acontecimientos desde el Medio Oeste hasta el sur, desde zonas rurales hasta centros urbanos. Nadie está diciendo que la historia se está repitiendo exactamente. Pero cuando el agua vuelve a convertirse en la mayor amenaza, cuando las inundaciones ocurren con frecuencia y son difíciles de controlar, el recuerdo de Noé ya no es una historia distante. Durupunar permanece allí como un recordatorio silencioso de que el mundo una vez fue advertido, una vez fue salvado y una vez se le dio la oportunidad de comenzar de nuevo. Y la pregunta permanece. No se trata de si el gran diluvio fue real o no, sino más bien si los días de Noé se están volviendo a contar, ¿en qué parte de la historia estamos nosotros? A medida que el agua continuaba retrocediendo a lo largo de las orillas del río, otras cosas comenzaron a salir a la superficie. No hielo, sino formas que hacían retroceder de miedo a primera vista. A lo largo de los tramos recién expuestos de la ribera del río, estatuas de piedra erosionadas fueron emergiendo gradualmente. No estaban de pie como estatuas religiosas, ni colocadas en templos. En cambio, yacían inclinadas, medio sumergidas, medio expuestas, como si hubieran sido deliberadamente ocultadas. Lo que desconcertaba a los observadores era su forma, figuras humanoides aladas, pero con rasgos animalescos, ni completamente humanas ni completamente animales. No había nombres, no había inscripciones, no había símbolos religiosos familiares que las acompañaran. Los investigadores descubrieron que estas estatuas no correspondían a ninguna deidad registrada en los sistemas de creencias antiguos. No parecen objetos de adoración. En cambio, sus proporciones corporales distorsionadas, alas sobredimensionadas y torsos rígidos evocan una sensación de poder, amenaza e inestabilidad. Estas no son figuras hechas para que la gente se incline ante ellas, son más como imágenes erigidas para conmemorar un miedo. La Biblia contiene una advertencia breve pero inquietante. Satanás se disfraza como ángel de luz. 2 Corintios 11:14. Este versículo no describe la forma, sino la naturaleza del engaño. La apariencia puede ser brillante, pero el propósito no lo es. Cuando ese versículo se coloca junto a estas estatuas, algunos no pueden evitar preguntarse, ¿son estos recuerdos simbólicos de entidades que alguna vez fueron consideradas fuera del orden de Dios? Nadie afirma que estas sean criaturas reales, nadie dice que alguna vez caminaron por la tierra. Pero la historia muestra que los pueblos antiguos a menudo usaban símbolos para registrar cosas que no podían explicar con palabras. Y cuando esos símbolos emergen repentinamente de la tierra al mismo tiempo que el hielo, el silencio y otros trastornos, la pregunta ya no era qué eran, sino por qué aparecieron en este momento particular. A medida que las aguas retroceden, la historia no termina en esas formaciones de piedras silenciosas. Nos lleva directamente a Babilonia, un lugar donde el pasado parece encerrado por el miedo. En el sitio de Alfiadia, las excavaciones han revelado 478 artefactos deliberadamente dañados. Estos no son restos de la erosión del tiempo. Los artefactos no fueron destrozados al azar, sino dañados selectivamente, como si alguien quisiera que solo una parte de la información desapareciera mientras el resto permaneciera en silencio. Muchas tablillas de arcilla tienen sus inscripciones raspadas.
Pero la tablilla completa permanece intacta, un acto que no pretendía destruir, sino borrar la memoria. Bajo las capas superpuestas de la arquitectura babilónica se descubren gradualmente corredores secretos. No conducen a áreas de vivienda, ni conectan con templos o plazas. Estos pasillos están fuera de lugar, sirven para el propósito equivocado, y eso es lo que los hace tan sospechosos. No fueron construidos para que la gente pasara por ellos, sino para retener algo. En lo profundo, los arqueólogos se enfrentaron a una vista impactante: cientos de esqueletos dispuestos de manera ordenada sin ningún ritual de entierro familiar. No había monumentos conmemorativos, solo arreglos fríos e impersonales, como si estas personas se hubieran convertido en parte de algún proceso, no individuos. Un área separada, a menudo llamada con el nombre descriptivo de bóveda sellada, mostró un nivel aún más pronunciado de control. Aquí aparecieron marcadores en el techo junto con minerales diseñados para evitar el acceso, colocados para proteger el área de intrusiones, no para causar daño. Esto sugiere que el propósito principal no era ocultar por la fuerza, sino establecer límites que no deberían cruzarse. Y es en este punto donde una conexión se vuelve clara. Si las estatuas aladas en la orilla del río eran símbolos tallados en piedra, entonces Babilonia pudo haber sido el lugar donde esos símbolos se guardaban, no para exhibición, sino para permanecer sin mencionar. La historia no está escrita únicamente por lo que se publica. A veces la historia también se moldea por lo que se ha dejado deliberadamente en silencio. Ecos desde el abismo y la advertencia del Éufrates. El río Éufrates no es simplemente una coordenada geográfica en un mapa del Medio Oriente. Es una entidad espiritual a lo largo de toda la historia humana, un hilo rojo que conecta el amanecer en el jardín del Edén, Génesis 2, hasta los capítulos finales del juicio, Apocalipsis 16. A medida que este gran río se seca gradualmente bajo el calor de cambios extremos, deja atrás no solo llanuras de lodo agrietado, sino que también revela secretos aterradores que han estado sellados durante milenios. Lo que está surgiendo del lecho del río no es solo arqueológico, sino profético. Vibraciones infrasónicas. En las tierras donde el Éufrates retrocede, ha surgido un fenómeno extraño. Sonidos retumbantes de baja frecuencia que emanan desde las profundidades bajo las capas de tierra. No era el sonido del viento susurrando a través de las rocas, sino un tipo de frecuencia vibratoria que resonaba directamente en el pecho de las personas, creando un miedo primario. Muchos creyeron que este era el sonido del cambio de fuerzas espirituales aprisionadas. Según Apocalipsis 9:14, 4 ángeles caídos fueron encadenados en el río Éufrates, esperando su hora, día, mes y año, designados para desatar un juicio terrible sobre la tierra. El gemido o el sonido metálico de cadenas de hierro que la gente escuchaba podría ser una advertencia de que los sellos espirituales se estaban aflojando a medida que las aguas protectoras habían desaparecido. Acompañando el sonido estaba la aparición de cuevas oscuras y profundas, donde la luz del sol parecía ser tragada en la entrada. Estas estructuras no se parecían a la erosión natural, poseían una atmósfera inusualmente fría, donde incluso los dispositivos electrónicos podían funcionar mal. En particular, el descubrimiento de objetos metálicos extraños diseñados como tapas selladas aseguradas por barras horizontales y pestillos ha impactado a los observadores. Estos objetos aluden a las palabras en Daniel 12:9. Estas palabras están selladas y cerradas hasta el fin. Desde una perspectiva espiritual, estos no son meramente objetos tangibles, sino símbolos de los sellos del juicio. A medida que el río se seca, la aparición de estos objetos es como un mensaje de que el periodo de ocultamiento ha terminado y lo que ha estado aprisionado durante tanto tiempo está a punto de ser liberado. Notablemente, los extraños ecos del abismo del Éufrates parecen estar encontrando puntos en común con fenómenos acústicos inusuales recientes en Estados Unidos. Desde el misterioso zumbido en áreas rurales hasta los truenos en cielos despejados de los estados occidentales, Estados Unidos está experimentando un temblor inexplicable. Esta similitud plantea una gran pregunta: ¿están todos los sistemas de alerta temprana de la Tierra en la misma frecuencia? Si el Éufrates fuera los gemidos de entidades encadenadas, entonces los sonidos extraños en Estados Unidos podrían ser la respuesta de la atmósfera a un evento global inminente. Ambos llevan a la humanidad a la misma comprensión. La naturaleza y el mundo espiritual ya no están en silencio. A medida que se revelan los sellos del Medio Oriente y los sonidos extraños resuenan a través de los continentes, es hora de mirar hacia arriba para un nuevo capítulo en la historia. La segunda venida de Cristo. El regreso de Jesucristo no es simplemente una nota al pie teológica, es la piedra angular de la escatología cristiana y la resolución final de la historia humana.
Para el creyente, esta esperanza bendita sirve como brújula, fuente de consuelo y llamado claro a una vida santa. Mientras observamos el mundo de hoy, marcado por el secado de ríos antiguos como el Éufrates y el surgimiento de sonidos atmosféricos inexplicables, la narrativa escritural del regreso de Cristo se siente más relevante que nunca. El rapto, la gran partida. La primera fase de esta intervención divina es el rapto. Creemos que Jesucristo regresará personal y visiblemente en las nubes para reunir a su iglesia. Este evento se caracteriza por una transformación sobrenatural. Los muertos en Cristo resucitarán primero, sus almas redimidas reuniéndose con cuerpos glorificados e incorruptibles. Inmediatamente después, los cristianos vivos serán arrebatados. 1 Tesalonicenses 4:17, evitando la muerte por completo para ser transformados a la semejanza del propio cuerpo resucitado de Cristo. Esta es la misión de rescate definitiva. Mientras el mundo puede experimentar esto como una desaparición repentina e inexplicable, para la Iglesia es el cumplimiento de la promesa de que no estamos destinados a la ira. Sin embargo, el momento sigue siendo un secreto divino. Nadie conoce el día ni la hora. Mateo 24:36, un hecho que requiere vigilancia espiritual constante y oración. El tribunal de Cristo y las sombras de la tribulación. Una vez que la iglesia es reunida en la presencia del Señor, comienzan dos cronologías distintas. El tribunal de Cristo, Bema. Este no es un juicio de condenación ni un juicio para determinar la salvación. En cambio, es una ceremonia de recompensas. Los creyentes estarán ante Cristo para que sus obras terrenales sean evaluadas. 2 Corintios 5:10. Aquellos que trabajaron fielmente en nombre de Cristo recibirán recompensas, mientras que aquellos cuyas obras fueron huecas las verán quemarse, aunque ellos mismos permanezcan salvos. La gran tribulación en la tierra. La remoción de la iglesia inaugura un periodo de oscuridad sin precedentes, conocido como el tiempo de angustia de Jacob. Este es el gran día de su ira. Un lapso de 7 años diseñado para quebrar la rebelión de las naciones y, lo más importante, para preparar a Israel para reconocer a su verdadero Mesías. Es un tiempo de señales cósmicas que recuerdan los ojos rojos y las figuras encubiertas reportadas en las advertencias proféticas de hoy. La segunda venida y el reinado de 1000 años. En el clímax de la tribulación, los cielos se abrirán una vez más. Esta vez Jesús no viene por sus santos, sino con ellos. Acompañado por las huestes del cielo, regresa a la tierra en poder y gran gloria para poner fin al reinado del anticristo. El establecimiento del reino mesiánico. Con el anticristo arrojado al lago de fuego y Satanás atado en el abismo, Cristo establecerá su reino milenial. Esta era de 1,000 años se definirá por la restauración de Israel. El pueblo judío será restaurado a su tierra ancestral, para nunca más ser desarraigado, cumpliendo los antiguos pactos. La eliminación de la maldición. El gemido de la creación cesará. La tierra producirá abundancia material y espiritual a medida que la maldición del Génesis finalmente se levante. Gobierno firme y equitativo. Cristo reinará desde Jerusalén con vara de hierro, asegurando justicia perfecta y equidad en todas las naciones. La rebelión final y el gran trono blanco. Incluso después de 1000 años de gobierno perfecto, la depravación del corazón humano se revelará una última vez. Cuando Satanás sea liberado por una corta temporada, liderará una apostasía final y rebelión. Este levantamiento será rápidamente aplastado por Dios en la última batalla de las eras. Esto conduce al momento más sombrío de la historia, el juicio del gran trono blanco. Todos los que rechazaron la palabra de Dios a lo largo de la historia serán resucitados para estar ante Cristo. Este es el veredicto final para aquellos que rechazaron el regalo de la gracia. Serán arrojados al lago de fuego enfrentando castigo eterno, la separación final de la fuente de vida y luz. Nuevos cielos, nueva tierra y presencia eterna. La historia no termina en juicio, sino en un nuevo comienzo impresionante. Dios forjará un nuevo cielo y una nueva tierra donde la justicia no es solo un ideal, sino la norma. La nueva Jerusalén descenderá, una ciudad de luz donde no habrá más dolor, no más muerte y no más lágrimas. La presencia eterna de Dios estará entre su pueblo redimido. No solo visitaremos a Dios, moraremos con Él en un estado de gozo perpetuo y descubrimiento. El llamado a la vigilancia. El movimiento de la historia no es circular, es lineal, corriendo hacia este fin designado. Ya sean las vibraciones de baja frecuencia de tormentas regionales o los lechos secos del Éufrates revelando prisiones antiguas, las señales de los tiempos sirven como un sistema de alerta temprana espiritual. Estas verdades no pretenden incitar miedo, sino motivar una vida santa. Saber que el Rey viene debería cambiar cómo tratamos a nuestros vecinos, cómo usamos nuestro tiempo y cómo guardamos nuestros corazones.
El que testifica estas cosas dice: ciertamente vengo pronto. Amén. Incluso así, ven Señor Jesús. Apocalipsis 22:20. La paternidad divina. Comprender a Dios como Padre en la tradición cristiana. En la experiencia cristiana contemporánea, dirigirse a Dios como Padre se hace a menudo con tanta familiaridad que se pasa por alto la naturaleza radical de esta afirmación. Mientras el Padre Nuestro sigue siendo el modelo universal para la oración cristiana, el peso histórico y teológico de este título revela un cambio profundo en cómo la humanidad se relaciona con lo divino. Llamar a Dios Padre no es simplemente reconocer a un Creador, es entrar en una relación redentora específica hecha posible únicamente a través de la persona y obra de Jesucristo. Comprensiones precristianas y el contexto judío. La noción de una figura paterna divina no estuvo completamente ausente del mundo antiguo. Sin embargo, la comprensión bíblica difiere marcadamente de las tradiciones paganas y filosóficas. En la mitología greco-romana, Júpiter o Padre Jove a menudo era visto como un progenitor o un gobernante supremo. Sin embargo, esto carecía de un vínculo personal y pactual. Por el contrario, los gnósticos veían al Padre como una deidad trascendente oculta demasiado pura para tocar el mundo material, delegando el trabajo defectuoso de la creación a un demiurgo inferior. En el Antiguo Testamento, el título Padre se usa con moderación pero con gran intencionalidad. Aparece principalmente en contextos de pecado, arrepentimiento e identidad nacional. Por ejemplo, Isaías clama: Tú, oh Señor, eres nuestro Padre. Nuestro Redentor desde la antigüedad es tu nombre. Isaías 63:16. Aquí la paternidad de Dios está intrínsecamente vinculada a su papel como Redentor de Israel, en lugar de solo el alfarero universal de arcilla. Esta era una relación pactual. Dios era el Padre de Israel porque los había elegido, disciplinado y prometido rescatarlos. Mientras los judíos de los días de Jesús reconocían esta paternidad corporativa, estaban profundamente perturbados por la afirmación de Jesús de una filiación única, personal y ontológica. Jesús y la revelación del Padre. El punto de inflexión en la historia humana con respecto a esta doctrina ocurrió durante el ministerio terrenal de Jesús. Cuando Jesús sanó en sábado y afirmó: Mi Padre trabaja hasta ahora y yo trabajo, Juan 5:17, su audiencia entendió exactamente lo que estaba implicando. Al llamar a Dios su propio Padre, estaba reclamando igualdad con Dios. Este no fue un reclamo de ser otro Dios, sino de compartir la misma esencia divina que el Padre. Jesús reveló que el Padre y el Hijo son personas distintas, pero uno en ser. A lo largo de los evangelios, la vida de Jesús fue un diálogo constante con el Padre. Sus oraciones en la cruz: Padre, perdónalos, y Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, demuestran que aunque comparten la misma naturaleza, su relación es funcional y relacional. El Hijo vino al mundo no para actuar independientemente, sino para llevar a cabo el plan soberano de redención del Padre. Jesús declaró famosamente: El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Juan 14:9, posicionándose como el ícono visible perfecto del Dios invisible. El misterio de la Trinidad y la redención. El Nuevo Testamento no busca explicar por qué la primera y segunda personas de la Trinidad se relacionan como Padre e Hijo, simplemente presenta esto como una realidad eterna. Esta relación es el fundamento del Evangelio. El Padre, en su inmenso amor por su creación, planeó la obra de salvación. El Hijo, en obediencia voluntaria, se encarnó para pagar la deuda de la rebelión humana. Debido a que Dios es la fuente de la vida, el pecado, que es rebelión contra Dios, conduce naturalmente a la muerte. La muerte espiritual hace que la humanidad sea incapaz de pagar su propio rescate. Por lo tanto, el Hijo de Dios se hizo hombre para ofrecer una vida sin pecado como sacrificio. Este acto satisfizo la justicia del Padre, no por un sentido de venganza, sino porque el orden moral del Padre y su amor por sus hijos exigían una resolución santa. La aceptación de este sacrificio por parte del Padre fue vindicada a través de la resurrección, sentó al Hijo a su diestra e inauguró la era de la Iglesia. Adopción. Compartir la filiación. El aspecto más transformador de esta doctrina para el creyente es el concepto de adopción. Por naturaleza, los seres humanos son criaturas de Dios, pero no somos naturalmente hijos en el mismo sentido que Jesús lo es. Somos integrados en la vida de la Trinidad a través de la morada del Espíritu Santo. Como escribió el apóstol Pablo a los Gálatas: porque sois hijos, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a vuestros corazones, clamando: Abba, Padre. Gálatas 4:6. Este término arameo, Abba, significa un nivel de intimidad y confianza que fue revolucionario.
A través de Cristo, nuestro estatus cambia de esclavo a heredero. Compartimos la herencia del Hijo convirtiéndonos en cogobernantes y hermanos de Cristo. Esta relación no se gana. Es un regalo recibido a través de la fe en el Redentor. Vivir como hijos del Padre. Relacionarse con Dios como Padre es vivir en un estado de obediencia dependiente constante. Así como el Hijo glorificó al Padre en la tierra, el cristiano está llamado a reflejar el carácter del Padre al mundo. Nuestras oraciones están dirigidas al Padre a través de la mediación del Hijo y por el poder del Espíritu Santo. Este patrón triádico es el latido del corazón de la adoración cristiana. Comprender a Dios como Padre proporciona el sistema de alerta temprana definitivo para el alma. Nos recuerda que no somos huérfanos en un universo mecanicista y frío. Tampoco somos súbditos de una deidad distante e indiferente. Somos los objetos de un amor redentor que es tanto antiguo como siempre presente. Este alto llamado conlleva la responsabilidad de la santidad y el privilegio de la seguridad eterna. Oramos al Padre porque nuestro Creador se ha convertido en nuestro Padre, y en esa transición encontramos el cumplimiento de nuestra existencia. El secado de los ríos de la tierra y el temblor de las naciones pueden señalar el acercamiento de un juicio final. Pero para aquellos que conocen al Padre, estas señales son meramente los dolores de parto de un reino que no puede ser sacudido. La voz que habló en la creación y la voz que clamó en la cruz es la misma voz que nos da la bienvenida a casa como hijos e hijas. El río Éufrates como línea divisoria profética. Mientras el mundo observa cómo el Éufrates continúa su descenso implacable hacia el lecho seco, pocos comprenden verdaderamente la magnitud espiritual de lo que está ocurriendo. Este no es simplemente un desastre ecológico regional, es la materialización de un cronómetro divino que ha estado corriendo desde antes de la fundación del mundo. El Éufrates ha servido como frontera geográfica durante milenios. Dividió imperios, alimentó civilizaciones, proporcionó vida a millones, pero su propósito más profundo siempre ha sido espiritual. Desde el momento en que Dios lo mencionó en el Génesis como uno de los 4 ríos que fluían del Edén, este cuerpo de agua ha llevado un peso profético que ningún otro río en la tierra posee. Cuando Apocalipsis 16:12 declara que el 6º ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates y sus aguas se secaron para preparar el camino a los reyes del Oriente, no está hablando en metáforas poéticas. Está describiendo un evento literal que servirá como señal inequívoca de que la cuenta regresiva final ha comenzado. Y lo que hace que este momento sea tan extraordinario es que no estamos especulando sobre algo que podría suceder en un futuro distante. Estamos observándolo desplegarse en tiempo real, documentado por satélites, confirmado por agencias internacionales y presenciado por millones de personas que viven a lo largo de sus orillas. Las imágenes satelitales de las últimas 2 décadas muestran un descenso alarmante, donde una vez fluyeron aguas poderosas, ahora hay vastas extensiones de lodo agrietado. Donde una vez hubo profundidad suficiente para la navegación comercial, ahora hay bancos de arena y estructuras expuestas que no habían visto la luz del sol en siglos. Los gobiernos atribuyen esto a la construcción de represas, al cambio climático, a la mala gestión del agua, y aunque todos esos factores pueden ser técnicamente precisos, están perdiendo completamente el punto. Dios usa medios naturales para cumplir propósitos sobrenaturales. Siempre lo ha hecho. Cuando envió las plagas sobre Egipto, usó ranas reales, langostas reales, granizo real. Cuando detuvo el río Jordán para que Israel cruzara, fue agua real la que se detuvo. Y cuando ahora está secando el Éufrates, está usando sequías reales, políticas reales y decisiones humanas reales. Pero el resultado final es completamente profético. Lo que significa que cada centímetro que el agua retrocede no es aleatorio. Cada estructura que emerge del lodo no es coincidencia. Cada descubrimiento que deja atónitos a los arqueólogos es parte de un plan divino que se está revelando exactamente según el calendario de Dios. ¿El túnel bajo el Éufrates, prisión de ángeles caídos? Uno de los descubrimientos más perturbadores que ha surgido del lecho del río en retroceso es lo que parece ser un sistema de túneles elaborado y deliberadamente construido. Y no estamos hablando de cuevas naturales formadas por la erosión del agua a lo largo de milenios. Estamos hablando de estructuras con escaleras talladas, bloques de piedra colocados con precisión y entradas que sugieren un propósito específico. Un video que se volvió viral mostró una escalera de piedra descendiendo hacia la oscuridad, cada escalón perfectamente espaciado, flanqueado por muros que claramente fueron construidos por manos humanas, o quizás por algo más. La simetría era demasiado perfecta para ser natural, la construcción era demasiado deliberada para ser accidental.
Los historiadores clásicos del primer siglo ya habían documentado túneles similares bajo la antigua ciudad de Babilonia. Diodoro de Sicilia escribió sobre la reina Semíramis ordenando la construcción de un túnel subterráneo bajo el Éufrates para viajar secretamente entre sus palacios. Filóstrato habló de un puente subterráneo que conectaba las dos mitades de Babilonia bajo el río, una hazaña arquitectónica que la mente moderna había descartado en gran medida como leyenda. Pero ahora, con estas estructuras resurgiendo físicamente del río seco, esas leyendas están siendo reevaluadas. Y si no eran leyendas en absoluto, y si eran recuerdos históricos precisos de algo que realmente existió y que ahora está volviendo a la vista. Pero aquí es donde la narrativa da un giro escalofriante, porque si aceptamos que este túnel es real y que ha estado oculto bajo el agua durante siglos, entonces debemos preguntarnos ¿para qué fue construido realmente? La Biblia proporciona una respuesta que hace que la sangre se enfríe. Apocalipsis 9, 14, 15 no es vago en su descripción. Identifica específicamente el río Éufrates como el lugar donde 4 ángeles están atados, retenidos en confinamiento hasta un momento designado divinamente. Suelta a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Ordena la voz al 6.º ángel. Y los 4 ángeles que habían sido preparados para esta hora exacta, día, mes y año, fueron liberados para matar a 1/3 de la humanidad. Este no es un lenguaje simbólico, este es un evento específico, con un lugar específico, involucrando entidades específicas, con un resultado específico y catastrófico. ¿Y si el túnel que ahora está siendo revelado es el lugar exacto de su encarcelamiento? ¿Y si las estructuras que estamos viendo emerger son las mismas cámaras de retención que Dios estableció para mantener a estos seres confinados hasta el momento de su liberación? Judas 1:6 añade profundidad a esta narrativa al describir ángeles que no permanecieron en su propia posición de autoridad, sino que abandonaron su morada apropiada. Y Él los ha mantenido en cadenas eternas bajo oscuridad sombría hasta el juicio del gran día. Cadenas eternas, oscuridad sombría. Un lugar de confinamiento específico hasta un juicio específico. Todo esto encaja perfectamente con lo que Apocalipsis describe sobre el Éufrates. Y ahora, mientras el río se seca, mientras los túneles se exponen, mientras las cámaras se revelan, no podemos evitar preguntarnos, ¿estamos presenciando la fase preparatoria antes de su liberación? Los sonidos inexplicables. ¿El llanto de los prisioneros? Pero el túnel y las estructuras físicas son solo una parte de la historia, porque acompañando estos descubrimientos hay algo aún más perturbador: los sonidos. Residentes locales que viven cerca de las áreas del río recién expuestas han reportado escuchar ruidos extraños y profundamente inquietantes durante la noche. No son sonidos que puedan atribuirse fácilmente a explicaciones naturales, son gemidos bajos y resonantes que parecen emanar desde las profundidades de la tierra. Son chillidos agudos que hacen eco a través de la oscuridad sin una fuente visible. Estos sonidos no son fugaces. Retumban con una resonancia que perdura, sacudiendo el aire e inquietando a todos los que los escuchan. Los testigos describen los ruidos como antinaturales, escalofriantes e imposibles de rastrear hasta cualquier fuente visible. La parte más inquietante es que estos sonidos están surgiendo de áreas donde la profecía bíblica dice que los ángeles caídos están retenidos. Ingenieros de audio y geólogos han sido traídos para investigar. Algunos sugieren que se trata de reverberaciones acústicas naturales, el resultado del viento o roca en movimiento haciendo eco a través de cavidades subterráneas. Otros teorizan túneles colapsándose o movimiento de agua subterránea bajo piedra antigua. Sin embargo, ninguna de las explicaciones científicas se alinea completamente con las grabaciones. Los patrones tonales parecen rítmicos y consistentes, no aleatorios o geológicos. Además, no se registró actividad sísmica ni cambios estructurales durante el tiempo de captura de audio. Con las herramientas estándar sin ofrecer respuestas satisfactorias, incluso algunos científicos admiten que los sonidos desafían una categorización simple. A medida que estas explicaciones fracasan, muchos recurren a las escrituras. En Apocalipsis 9, el apóstol Juan describe el momento en que suena la quinta trompeta. Surgió humo, y de él salieron langostas sobre la tierra. Estas langostas no son insectos ordinarios, son entidades demoníacas liberadas de un pozo sin fondo. Algunos eruditos han conectado esta imagen con los extraños ruidos bajo el Éufrates, interpretándolos como las primeras señales de un abismo que se abre. Si la prisión de los ángeles caídos está comenzando a fracturarse, estos podrían ser sus gritos resonando a través de las capas de la tierra.
La teoría se vuelve más perturbadora cuando se relaciona con Apocalipsis 9:13-15, que sigue de cerca después de la plaga de langostas. Aquí suena la sexta trompeta y una voz ordena: suelta a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Y si el ruido no es solo una coincidencia sino una señal divina, el comienzo mismo de esta profecía cobrando vida. Los sonidos de trompeta han llevado durante mucho tiempo un peso simbólico en las escrituras, utilizados para anunciar guerra, juicio o la llegada de la presencia de Dios. ¿Podrían estos ecos ser el precursor de la trompeta que desencadena la liberación? Algunos incluso creen que el sonido mismo se asemeja a una trompeta, no una soplada por labios humanos, sino un llamado profundo y vibrante que perfora el silencio de la noche. Si es así, no es simplemente un sonido de miedo. Puede ser la primera evidencia audible de que la línea de tiempo celestial se está acelerando. La ciudad antigua de Zakiku, Babilonia, resurge. En 2022, un descubrimiento arqueológico notable impactó al mundo académico y agitó la atención de los observadores de profecías por igual. Mientras las aguas del embalse de la represa de Mosul en el norte de Irak retrocedían debido a una sequía extrema, una ciudad antigua emergió de debajo del plano de inundación extendido del Éufrates. Lo que fue revelado asombró al equipo de investigadores, una metrópolis extraordinariamente bien preservada de 400 años de antigüedad que se cree que forma parte del otrora poderoso imperio Mitanni. La excavación, realizada bajo condiciones urgentes antes de que el sitio fuera sumergido nuevamente, reveló estructuras de piedra masivas y murallas defensivas imponentes. El diseño y la ingeniería de la ciudad mostraron conocimiento avanzado para su época. Particularmente notables fueron las paredes de yeso de colores, restos de pinturas rojas y azules vibrantes que de alguna manera habían sobrevivido siglos bajo el agua. Los eruditos identificaron la ciudad como Zakiku, un centro político y económico significativo durante el segundo milenio AC. Aunque el imperio Mitanni no se nombra directamente en la Biblia, floreció en la misma región y período que el Israel temprano. Estuvo entre los imperios que adoraban dioses extranjeros, se involucraban en prácticas ritualísticas y a menudo representaban una amenaza espiritual y militar para el pueblo de Dios. Su proximidad a las tierras bíblicas y su participación en el mundo pagano antiguo lo hace profundamente relevante para la narrativa profética. En Ezequiel 27 y 32, el profeta lamenta el juicio sobre ciudades llenas de orgullo, comercio e idolatría que se jactaban de su fuerza, pero finalmente cayeron bajo el juicio divino. Aunque Ezequiel nombra a Tiro y otras, los temas se extienden fácilmente a ciudades como Zakiku, poderosas, ricas y espiritualmente oscuras. ¿Por qué importa esto ahora? Porque esta ciudad no solo se erosionó hasta quedar a la vista con el tiempo, fue ocultada y luego revelada solo después de que el Éufrates comenzara a secarse. Ese detalle hace eco de un patrón profundamente inquietante. La Biblia habla a menudo de lo que está oculto siendo traído a la luz en los últimos días. En Apocalipsis, la gran ciudad de Babilonia se describe como morada de demonios, refugio de todo espíritu inmundo. Su colapso está ligado al juicio del tiempo del fin. El surgimiento repentino de Zakiku bajo el Éufrates puede no ser el cumplimiento de esa profecía exacta, pero ciertamente despierta la pregunta: ¿está Dios permitiendo que lugares olvidados de maldad resurjan como advertencia al mundo moderno? Las estructuras coinciden con el lenguaje de Apocalipsis sobre grandes ciudades caídas bajo juicio, templos a dioses falsos, fortalezas de hechicería y centros de corrupción. Su descubrimiento bajo aguas en retroceso refleja la revelación literal y simbólica del mal enterrado durante mucho tiempo. Estas ruinas, ocultas durante siglos, salen a la superficie solo cuando el Éufrates se acerca al punto de crisis bíblica. El oro y el petróleo, la montaña de riqueza profetizada. A medida que el río Éufrates continúa retrocediéndose, no son solo ciudades antiguas y cuevas misteriosas las que se revelan. Desde regiones en Irak y Turquía surgen afirmaciones de depósitos de oro y reservas de petróleo que emergen de debajo del lecho del río expuesto. En algunas áreas, los lugareños informan haber visto formaciones minerales brillantes dentro de canales secos, mientras que otras fuentes hablan de sedimentos valiosos que están siendo transportados por la corriente menguante. Aún más sorprendentes son las afirmaciones de reservas de petróleo subterráneas que durante mucho tiempo estuvieron ocultas y ahora se están volviendo accesibles debido a la caída de los niveles de agua. Según un hadiz islámico bien conocido, el profeta Mahoma predijo: la hora no llegará a pasar antes de que el Éufrates descubra una montaña de oro sobre la cual la gente luchará.
99 de cada 100 serán asesinados, y cada hombre entre ellos dirá: tal vez yo sea el que sobreviva. Esta profecía escalofriante describe no solo el descubrimiento del tesoro, sino un conflicto global masivo impulsado por la codicia y la desesperación. Se dice que es una de las señales clave de los tiempos del fin en la escatología islámica. El hecho de que tanto el oro como el petróleo, símbolos de riqueza y poder, supuestamente se estén exponiendo a medida que el Éufrates se seca, da una pausa. Ya sea que la profecía se refiera a oro literal, recursos valiosos como el petróleo o ambos, el significado es claro: una revelación de riquezas materiales en los últimos días que desencadena un conflicto mortal. A medida que el mundo se acerca a la inestabilidad económica, tal escenario ya no se siente descabellado. Notablemente, la Biblia ofrece una advertencia paralela. En Apocalipsis 18, la caída de Babilonia la Grande, un símbolo de riqueza sin Dios y poder mundial, es recibida con lamentos por los comerciantes de la tierra. Los comerciantes de la tierra llorarán y se lamentarán sobre ella porque nadie compra más sus cargamentos. Esto no es solo el colapso de una ciudad o economía, es el fin de una era dominada por la codicia, la corrupción y el imperio humano. La exposición de una montaña de riqueza debajo del Éufrates, seguida de caos o incluso guerra, reflejaría el juicio de Babilonia, donde la prosperidad material es barrida cuando se ejecuta la justicia divina. El misterio se profundiza con afirmaciones de conspiración y encubrimiento. En las comunidades iraquíes locales, abundan los susurros de que los gobiernos regionales están al tanto de los descubrimientos, pero los están ocultando deliberadamente. Algunos alegan que los sitios han sido sellados, la excavación detenida y el acceso de los medios restringido bajo el pretexto de protección ambiental. El silencio relativo de las noticias globales principales solo agrega a la sospecha. Si no se encontró nada de valor, ¿por qué el secreto? Y si algo verdaderamente significativo ha surgido, ¿por qué no se le está diciendo al mundo? Ya sea que estas historias sean ciertas, exageradas o malinterpretadas, un hecho permanece: el Éufrates se está secando y con él los secretos enterrados durante mucho tiempo están saliendo a la vista. Las advertencias, tanto en la profecía islámica como en la cristiana, convergen alrededor de este río, señalando la obsesión material como un desencadenante del juicio. En un mundo hambriento de riqueza e impulsado por el conflicto, la idea de personas luchando por un tesoro expuesto no suena mítica, suena inminente. ¿Podría ser esta una prueba final para la humanidad? ¿Un espejo divino sostenido a nuestros deseos más profundos? A medida que el Éufrates revela sus riquezas ocultas, nos quedamos con una pregunta sobria. ¿Veremos estas señales como oportunidades o presagios? Los 4 ángeles atados, instrumentos de ira divina. El misterio de los 4 ángeles atados en el gran río Éufrates está entre las profecías más inquietantes de todas las escrituras. Estos seres se mencionan en Apocalipsis 9, 13, 19, donde el 6º ángel hace sonar su trompeta y una voz ordena: «Suelta a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates». Su estado de estar atados es crucial, implica restricción, confinamiento y, lo más importante, juicio. A diferencia de los santos ángeles, que son libres de llevar a cabo la voluntad de Dios, estos 4 han sido retenidos, preparados para un momento específico en el tiempo. Su cautiverio sugiere que no son mensajeros de misericordia, sino instrumentos de ira, ángeles caídos esperando su convocatoria divina. Cuando son liberados, el resultado es catastrófico. El texto los describe liderando un ejército de 200 millones de tropas montadas, un número insondable, ya sea tomado literal o simbólicamente. Estos 4 ángeles no son observadores pasivos, ejercen autoridad militar en una escala que sugiere impacto global. Su misión es directa y aterradora: matar a 1/3 de la humanidad. Este evento marca uno de los juicios más devastadores en la narrativa del tiempo del fin, y plantea una pregunta escalofriante: ¿quiénes o qué son los soldados que lideran? La identidad de los 200 millones de jinetes ha sido durante mucho tiempo debatida. Algunos los interpretan como un ejército literal, potencialmente haciendo referencia a una futura coalición del Este, quizás una superpotencia geopolítica como China o una alianza militar global. En un contexto moderno, la descripción podría aplicarse incluso a la guerra mecanizada: tanques, drones, armas químicas, cosas que habrían parecido monstruosas y de otro mundo para un observador del primer siglo como Juan. Otros, sin embargo, adoptan la opinión de que este ejército no es humano en absoluto, sino una fuerza demoníaca convocada desde el abismo directamente bajo el mando de los 4 ángeles caídos. La evidencia escritural e histórica presta peso a esta interpretación sobrenatural.
Las criaturas descritas en Apocalipsis no se parecen a la caballería normal. Montan caballos con cabezas de león y de sus bocas sale fuego, humo y azufre. Sus colas son como serpientes con cabezas que pueden herir. Esta imagen grotesca se alinea más estrechamente con entidades demoníacas que con soldados terrenales. Además, Apocalipsis 9:3 describe una plaga anterior de langostas del abismo, simbolizando una corrupción espiritual desatada sobre la humanidad. Estas langostas no se les permitió matar, solo atormentar, pero con los 4 ángeles y su ejército la restricción desaparece, la muerte sigue en su estela. El arte antiguo también ofrece paralelos fascinantes. Las tallas asirias, muchas de las cuales se han recuperado cerca del río Éufrates, representan criaturas aladas con cabezas de león y cuerpos parecidos a animales. Estos seres eran venerados como guardianes y símbolos de poder divino. Pero para los israelitas, y en la profecía posterior, representaban oposición espiritual e idolatría. Sus formas monstruosas hacen eco del horror híbrido de los jinetes descritos por Juan. ¿Podrían estas tallas ser recuerdos distorsionados de encuentros antiguos con seres espirituales oscuros reales? Lo que es crucial entender es que este caos no es aleatorio, no es el mal desenfrenado, es el juicio controlado de Dios. Así como en el libro de Job, donde Satanás solo podía actuar dentro de los límites que Dios permitía, así también aquí, estos ángeles son liberados solo en la hora, día, mes y año precisos que Dios ha designado. El juicio es devastador, pero todavía está bajo comando soberano. El mal no opera independientemente. Incluso las fuerzas más malévolas son utilizadas por Dios para cumplir sus propósitos. Este evento no se trata simplemente de destrucción, es una advertencia final para la humanidad, un último llamado al arrepentimiento. La escala del ejército, el simbolismo vívido, el peso espiritual, todo ello impulsa un mensaje singular. Dios no es burlado y el juicio vendrá. La liberación de estos 4 ángeles caídos marca un punto de inflexión en la historia humana, y una vez que suena esa trompeta, no hay vuelta atrás. Sonidos de trompeta en todo el mundo, la sinfonía del cielo. En todo el mundo, la gente los está escuchando, un sonido que desafía la explicación. Explosiones profundas y resonantes como trompetas que resuenan desde los cielos se han reportado en ciudades como Shanghái, Praga, Dallas e incluso Jerusalén. Videos que documentan estos sonidos han inundado las redes sociales durante la última década. Cada uno captura lo que suena como un cuerno metálico de baja frecuencia que reverbera a través de la atmósfera, a menudo durando minutos sin una fuente visible. Algunos testigos describen el sonido como escalofriante y apocalíptico. Otros dicen que se siente como una advertencia, una trompeta en el cielo. Lo que hace que estos eventos sean más que meras curiosidades de Internet es la consistencia en toda la geografía y el tiempo. Estos no son casos aislados. Desde los campos nevados de Canadá hasta las calles de Israel, desde horizontes urbanos hasta tierras de cultivo remotas, los informes comparten elementos clave. El sonido es fuerte, sin dirección y, a menudo, asociado con inquietud o un sentido de presencia divina. Expertos meteorológicos y sísmicos han ofrecido varias explicaciones que van desde placas tectónicas en movimiento hasta fluctuaciones de presión atmosférica, pero ninguna ha sido concluyente. Los sonidos a menudo ocurren en días despejados sin actividad geológica o patrones climáticos para respaldar las explicaciones naturales. Para muchos, el primer pensamiento que viene a la mente es la profecía bíblica. En Mateo 24:31, Jesús predice: «Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los 4 vientos, de un extremo del cielo al otro». Las trompetas son profundamente significativas en la Biblia. Son instrumentos de comunicación divina utilizados para señalar juicio, guerra o la llegada de la presencia de Dios. En el libro de Apocalipsis, cada una de las 7 trompetas introduce una nueva fase de juicio sobre la tierra. Entonces, cuando sonidos extraños como trompetas comienzan a llenar los cielos en la vida real, no sorprende que muchos los vean como señales sobrenaturales. ¿Podrían ser estos preludios de algo mayor? Jesús dio una advertencia críptica pero poderosa en Mateo 24:37. Como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. En los días de Noé la gente estaba viviendo sus vidas normalmente, comiendo, bebiendo, casándose, mientras un gran juicio se preparaba para desarrollarse. El diluvio no llegó sin advertencia, pero pocos prestaron atención. Hoy, los sonidos que perforan nuestros cielos pueden servir un propósito similar. No son el evento en sí, sino un llamado a despertar, a prestar atención, a discernir los tiempos.
En cada ubicación donde se han producido estos sonidos, las reacciones han variado desde la fascinación hasta el miedo. Pero entre los espiritualmente perspicaces hay una sensación creciente de que estas anomalías globales representan más que un misterio acústico. Reflejan un temblor espiritual mundial, una revelación sutil pero escalada de algo divino irrumpiendo en nuestra dimensión. Ya sea que uno crea que estos son fenómenos atmosféricos o señales celestiales, su momento, en medio de guerra, pandemia, colapso político y el secado del Éufrates, no puede ser ignorado. Estos no son solo ruidos extraños, son explosiones de trompeta sin trompeta, advertencias sin palabras, un lenguaje divino que hace eco a través del tejido de la tierra. Y a medida que la profecía se alinea con la realidad, la única pregunta que queda es: ¿estamos escuchando? ¿Nos acercamos al día del Señor? A medida que el Éufrates se seca, sonidos extraños surgen desde debajo de la tierra, ciudades antiguas emergen y señales sobrenaturales llenan los cielos. Muchos están preguntando: ¿nos estamos acercando al día del Señor? Es una pregunta que resuena mucho más allá de la curiosidad. Toca el núcleo mismo de la profecía, el propósito y el destino humano. Según las Escrituras, esta fase final de la historia no llegará sin anuncio. De hecho, la Biblia proporciona una claridad notable con más de 150 capítulos dedicados a los tiempos del fin, dispersos tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Estos pasajes no solo insinúan vagamente una agitación futura, describen eventos específicos, tendencias globales y cambios espirituales que anunciarán la era final. En Apocalipsis 22:12, Jesús da una de las promesas más urgentes en la Biblia. He aquí, vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Esta declaración, colocada en el capítulo final del libro final de la Biblia, sirve tanto como advertencia como esperanza. El Señor no está demorando por vacilación, sino por misericordia. Lo tardío de la hora no es razón para temer, sino un llamado a prepararse. Cuando dirigimos nuestra atención al mundo que nos rodea, las señales ya no son distantes o simbólicas, se están desarrollando en tiempo real. El globalismo está en aumento con organizaciones internacionales, alianzas y poder centralizado aumentando a tasas sin precedentes. El impulso hacia un gobierno mundial único, monedas digitales y control de políticas uniformes son todos precursores de lo que Apocalipsis llama el sistema de la bestia, un imperio futuro que controlará la compra, la venta y la lealtad. Al mismo tiempo, Israel ha regresado al escenario global exactamente como se profetizó. En 1948, la nación moderna de Israel renació, un cumplimiento de Ezequiel 37, la visión de los huesos secos cobrando vida. En los últimos días se profetiza que Jerusalén se convertirá en copa de temblor. Zacarías 12:2, rodeada de enemigos y central en el conflicto mundial. Hoy Israel es más que solo una nación. Es el epicentro espiritual de la profecía del tiempo del fin, y las tensiones que la rodean están escalando año tras año. El panorama moral es otra señal que no podemos ignorar. 2 Timoteo 3 describe en detalle el carácter de la sociedad en los últimos días. La gente será amante de sí misma, amante del dinero, jactanciosa, orgullosa, abusiva, desobediente a sus padres, ingrata, impía. La lista continúa, pintando un cuadro inquietantemente similar al mundo moderno. Desde la celebración del pecado hasta el rechazo de la verdad bíblica, la sociedad está abrazando los mismos comportamientos que las Escrituras advirtieron que señalarían el fin. Luego está la tecnología. Lo que una vez pareció imposible ahora es rutinario. Con el avance de la IA, chips biométricos y vigilancia digital, el marco para la marca de la bestia, Apocalipsis 13, no es solo posible, está casi listo. La capacidad de restringir la compra y la venta basándose en datos personales, lealtad o cumplimiento ya no es ciencia ficción. Lo que el apóstol Juan vio en una visión hace 2000 años, ahora es técnica y socialmente factible. Pero con todo esto desplegándose, el llamado del cielo no es el pánico, es la preparación. 1 Tesalonicenses 5:6 insta a los creyentes: no durmamos como los demás, sino mantengámonos despiertos y sobrios. Estas señales no son actos aleatorios de caos, son alertas permitidas divinamente que advierten a la humanidad que despierte. No pretenden asustar, sino realinearnos con el plan de Dios, atraernos de regreso al Evangelio de Cristo antes de que sea demasiado tarde. El día del Señor vendrá de repente, pero no sin advertencia.
Así como Noé construyó el arca a plena vista de su generación, Dios ha proporcionado señales visibles e innegables a esta. No estamos llamados a escondernos en el miedo, sino a brillar en la fe. La urgencia no se trata del día del juicio final, sino del destino. El tuyo, el mío y el del mundo. Entonces, ¿nos estamos acercando al día del Señor? Cada señal apunta a que sí. Pero más importante aún, la pregunta es, ¿estamos listos? Porque aunque no sepamos el día ni la hora exactos, sabemos esto: Él viene, y para aquellos que miran, oran y se preparan, su regreso no es una amenaza, sino una promesa. El despertar de los Nefilim, gigantes bajo el lodo del Éufrates. Mientras las excavaciones continúan a lo largo del lecho expuesto del río Éufrates, un descubrimiento en particular ha enviado ondas de choque a través de las comunidades científicas y religiosas por igual. Entre el barro agrietado y los escombros antiguos, los trabajadores desenterraron lo que parece ser restos esqueléticos de proporciones extraordinarias, huesos que sugieren una estatura humanoide, pero de un tamaño que desafía toda comprensión convencional de la anatomía humana. Los primeros informes hablaban de fémures que medían casi el doble de la longitud de los huesos humanos promedio, cráneos con cavidades oculares anormalmente grandes, estructuras óseas que indicaban una masa corporal y altura que excederían fácilmente los 3 metros, posiblemente alcanzando los 4 o más. Aunque las autoridades locales rápidamente restringieron el acceso al sitio y los informes oficiales han sido escasos, las imágenes filtradas y los testimonios de testigos presenciales han circulado ampliamente en Internet, avivando un debate global sobre lo que realmente se encontró. Para aquellos familiarizados con las escrituras, este descubrimiento resuena con una narrativa antigua y perturbadora: la existencia de los Nefilim. Génesis 6:4 proporciona el relato bíblico fundamental. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendran hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. El término hebreo Nefilim literalmente significa los caídos o aquellos que hacen caer a otros. Estos no eran simplemente seres humanos de gran estatura, sino el producto de una unión prohibida entre entidades espirituales rebeldes, los hijos de Dios y mujeres humanas. El resultado fue una raza híbrida de gigantes que la Biblia describe como guerreros poderosos y figuras de renombre, pero también como catalizadores de la corrupción masiva que eventualmente provocó el diluvio de Noé. La existencia de los Nefilim no es un tema marginal en las Escrituras. Números 13:33 los menciona nuevamente cuando los espías israelitas exploran la tierra de Canaán. También vimos allí gigantes, hijos de Anak, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. La presencia de estos seres provocó tal terror que una generación entera de israelitas se negó a entrar en la tierra prometida, prefiriendo vagar por el desierto durante 40 años antes que enfrentarse a ellos. Deuteronomio 3:11 menciona específicamente a Og, rey de Basán, cuya cama de hierro medía aproximadamente 4 metros de largo y casi 2 metros de ancho, una clara indicación de su estatura gigantesca. Estos no son relatos mitológicos. Son registros históricos presentados con el mismo tono factual que otros eventos bíblicos. Y ahora, mientras el Éufrates retrocede y revela lo que ha estado oculto durante milenios, nos enfrentamos a la posibilidad de que estos relatos no solo eran verdaderos, sino que la evidencia física de su existencia está emergiendo exactamente en el momento profético que las Escrituras predijeron. El libro de Enoc, un texto antiguo que, aunque no está incluido en el canon bíblico protestante, es citado en Judas y fue altamente considerado por la iglesia primitiva, proporciona detalles extensos sobre los Nefilim y sus orígenes. Describe cómo 200 ángeles vigilantes, liderados por Semiaza y Azazel, descendieron al monte Hermón y tomaron juramentos de rebelión contra Dios. Estos ángeles caídos no solo se aparearon con mujeres humanas, sino que también enseñaron a la humanidad conocimientos prohibidos, artes de guerra, hechicería, astrología, cosmetología y tecnologías que la humanidad no estaba preparada para manejar. Los Nefilim resultantes crecieron hasta alcanzar alturas enormes, consumieron todos los recursos de la tierra y eventualmente comenzaron a consumirse entre sí y a la humanidad. La maldad se multiplicó hasta que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Génesis 6:5.
Fue esta corrupción masiva, tanto genética como espiritual, lo que llevó a Dios a enviar el diluvio, no como un acto de crueldad caprichosa, sino como una intervención quirúrgica necesaria para preservar la línea de sangre humana no corrompida a través de la cual vendría el Mesías. Pero aquí está la cuestión perturbadora que muchos pasan por alto. Génesis 6:4 específicamente dice: había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después. Esto significa que los Nefilim no fueron completamente erradicados por el diluvio. De alguna manera, ya sea a través de la línea de Cam, una teoría sostenida por algunos eruditos basándose en textos extrabíblicos, o a través de una segunda incursión de ángeles caídos después del diluvio, estos seres reaparecieron. Y si reaparecieron una vez después del diluvio, ¿qué impide que vuelvan a aparecer en los últimos días? Jesús mismo hizo una comparación directa entre los días de Noé y el tiempo de su regreso. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Mateo 24:37. ¿Qué caracterizaba exactamente los días de Noé? No solo maldad general, sino específicamente la mezcla de lo humano con lo demoníaco, la corrupción del ADN humano, la violencia generalizada y el colapso de todos los límites morales y naturales establecidos por Dios. Si estamos verdaderamente en los días comparables a los de Noé, entonces esperaríamos ver, primero, un resurgimiento del interés en lo sobrenatural oscuro. Y de hecho, nunca en la historia humana moderna ha habido tal fascinación global con lo oculto, la brujería, el contacto con entidades espirituales y la exploración de dimensiones alternativas. Programas de televisión, películas, libros y aplicaciones están saturados de contenido que normaliza la interacción con fuerzas espirituales oscuras. Segundo, manipulación genética en una escala sin precedentes. La tecnología CRISPR ahora permite la edición de genes humanos con una precisión que habría sido inimaginable hace apenas una década. Se están creando híbridos animal-humano en laboratorios. La inteligencia artificial está comenzando a fusionarse con la biología humana. Los límites entre lo humano y lo posthumano se están desdibujando rápidamente. Tercero, el descubrimiento de evidencia física de civilizaciones gigantes antiguas. Y esto es exactamente lo que estamos viendo emerger del Éufrates. El momento de este descubrimiento no es accidental. Está ocurriendo precisamente cuando todos los demás indicadores proféticos están convergiendo. El regreso de Israel, el secado del Éufrates, los sonidos apocalípticos globales, la tecnología de la marca de la bestia, el empuje hacia el gobierno mundial. Todo está llegando a un punto crítico simultáneamente. Algunos escépticos argumentarán que los huesos gigantes son fraudes, que las imágenes están manipuladas, que los testimonios son poco confiables, y ciertamente ha habido engaños en el pasado. Pero la historia global está repleta de informes de huesos gigantes siendo descubiertos y luego misteriosamente desapareciendo o siendo confiscados por autoridades gubernamentales o académicas. El Smithsonian Institute, en particular, ha sido acusado durante décadas de suprimir evidencia de gigantes antiguos en América del Norte. Con múltiples informes de periódicos del siglo XIX y principios del XX documentando descubrimientos de esqueletos humanos que medían entre 2.5 y 3.5 metros de altura. ¿Por qué habría una supresión sistemática de tal evidencia? Porque la existencia de los Nefilim valida la narrativa bíblica de una manera que socava completamente el marco evolutivo que domina la academia moderna. Si los gigantes eran reales, entonces el relato del Génesis es real. Si el Génesis es real, entonces la caída es real. Si la caída es real, entonces necesitamos un redentor. Y si necesitamos un redentor, entonces toda la cosmovisión secular se derrumba. Hay demasiado en juego, no solo académicamente, sino espiritualmente, para permitir que esta evidencia se vuelva mainstream sin oposición. Pero Dios tiene una forma de revelar lo que ha sido oculto en su momento perfecto, y parece que ese momento es ahora. El Leviatán en las costas americanas, bestias antiguas despiertan. Mientras el mundo observa atónito los descubrimientos que emergen del Éufrates, un hallazgo igualmente desconcertante ha aparecido en las costas de Estados Unidos. Los restos de una criatura marina masiva, de proporciones tan inmensas que desafían toda clasificación biológica conocida, fueron arrastrados a la playa en una ubicación no revelada a lo largo de la costa este. Las fotografías filtradas muestran un esqueleto que se extiende por más de 20 metros a lo largo de la arena, con una estructura craneal que parece una fusión pesadillesca entre reptil y pez, mandíbulas lo suficientemente grandes como para tragarse un automóvil entero, y placas óseas que sugieren una armadura natural de grosor extraordinario.
Los biólogos marinos convocados al sitio admitieron abiertamente que la criatura no se ajusta a ninguna especie conocida, viva o extinta, en los registros paleontológicos. Las pruebas de datación por carbono arrojaron resultados inconsistentes, con algunas muestras sugiriendo que los huesos tienen miles de años, mientras que otras indicaban que el animal podría haber muerto en tiempos relativamente recientes. Para los estudiosos de las escrituras, este descubrimiento evoca inmediatamente imágenes del Leviatán, la bestia marina descrita en Job 41 con un detalle tan vívido que solo puede provenir de un testigo ocular o revelación divina. Dios desafía a Job con estas palabras: ¿sacarás tú al Leviatán con anzuelo o con cuerda que le eches en su lengua? ¿Pondrás garfio en sus narices y horadarás con espina su quijada? ¿Multiplicará él ruegos para contigo? ¿Te hablará él lisonjas? ¿Hará pacto contigo para que lo tomes por siervo perpetuo? ¿Jugarás con él como con pájaro o lo atarás para tus niñas? La descripción continúa con detalles fascinantes. De su boca salen hachones de fuego, centellas de fuego proceden. De sus narices sale humo, como de una olla o caldero que hierve. Su aliento enciende los carbones y de su boca sale llama. Job 41 contra 19:21. Esto no suena como una descripción poética de un cocodrilo, como algunos comentaristas modernos han intentado sugerir. Esto suena como una criatura literal de poder aterrador, posiblemente con la capacidad de expulsar algún tipo de sustancia inflamable, no muy diferente a cómo el bombardero escarabajo moderno puede rociar químicos a temperaturas hirvientes desde su abdomen. Si Dios creó insectos con tales capacidades, ¿por qué sería imposible para él crear criaturas marinas con habilidades aún más extraordinarias? El versículo 33 hasta 34 concluye: no hay sobre la tierra quien se le parezca, animal hecho exento de temor, menosprecia toda cosa alta, es rey sobre todos los soberbios. Esta no es la descripción de un animal ordinario, es la descripción de una criatura diseñada por Dios para demostrar su poder incomparable y para humillar la arrogancia humana. Salmo 104 contra 25-26 menciona al Leviatán casi casualmente. He allí el grande y anchuroso mar, en donde se mueven seres innumerables, seres pequeños y grandes. Allí andan las naves, allí este Leviatán que hiciste para que jugase en él. La frase "que hiciste para que jugase en él" sugiere que para Dios, esta criatura masiva y aterradora es simplemente una de sus creaciones jugando en el océano. Una mascota divina que demuestra que las profundidades del mar están tan bajo su control como todo lo demás. Isaías 27 contra 1 le da al Leviatán una dimensión profética. En aquel día Jehová castigará con su espada dura, grande y fuerte al Leviatán serpiente veloz y al Leviatán serpiente tortuosa, y matará al dragón que está en el mar. En aquel día es un término técnico profético que se refiere al día del Señor, el período del juicio final. Esto sugiere que el Leviatán, o algo que representa, tendrá un papel en los eventos del tiempo del fin antes de ser juzgado y destruido por Dios. Algunos eruditos han interpretado esto completamente simbólico, viendo al Leviatán como una representación de naciones malvadas o fuerzas espirituales. Y aunque puede haber capas de significado simbólico, la descripción específica y detallada en Job sugiere fuertemente una criatura literal. ¿Qué pasaría si el Leviatán y criaturas similares nunca se extinguieron realmente, sino que simplemente se retiraron a las profundidades más profundas del océano, áreas que siguen siendo en gran medida inexploradas por la humanidad? Hemos cartografiado la superficie de Marte con más detalle que el fondo de nuestros propios océanos. Las fosas oceánicas más profundas descienden a más de 10 kilómetros por debajo de la superficie, en una oscuridad completa, bajo presiones que aplastarían instantáneamente a un ser humano. ¿Qué vive allí? ¿Qué ha permanecido oculto en esas profundidades durante siglos? Y ahora, mientras los océanos del mundo están experimentando cambios sin precedentes, corrientes alteradas, temperaturas fluctuantes, zonas muertas en expansión, ¿podrían estas condiciones cambiantes estar forzando a criaturas de las profundidades a subir? El hecho de que este descubrimiento ocurra simultáneamente con los hallazgos en el Éufrates no puede ser coincidencia. Es como si Dios estuviera abriendo simultáneamente cápsulas de tiempo en múltiples ubicaciones alrededor del mundo, revelando evidencia de un mundo anterior que la mayoría de la humanidad moderna ha descartado como mitología. El mensaje parece claro. Lo que llamáis mitos era historia. Lo que llamáis leyendas era realidad. Y lo que pensabais que estaba muerto podría estar simplemente dormido. La tecnología del anticristo, la infraestructura de la marca de la bestia,
Mientras la humanidad mira hacia atrás con asombro a los descubrimientos antiguos que emergen del Éufrates, algo igualmente significativo está tomando forma en el mundo moderno: la infraestructura tecnológica que hará posible el reinado del Anticristo. Apocalipsis 13, 16, 17 profetiza: y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Durante siglos, esta profecía pareció tecnológicamente imposible. ¿Cómo podría un solo sistema global controlar todas las transacciones comerciales? ¿Cómo podría monitorearse a cada individuo en el planeta? Hoy, esas preguntas han sido respondidas. La tecnología de chips de identificación por radiofrecuencia, RFID, ya está siendo utilizada globalmente para rastrear productos, mascotas e incluso empleados en algunas empresas. Los chips del tamaño de un grano de arroz pueden ser inyectados bajo la piel, generalmente en la mano, y pueden almacenar información de identificación personal, datos médicos e información de cuentas bancarias. En Suecia, miles de personas ya se han implantado voluntariamente estos chips, usándolos para acceder a edificios, realizar pagos y almacenar pases de transporte. Lo que comenzó como una conveniencia está normalizándose rápidamente. Pero la tecnología ha ido mucho más allá de los simples chips RFID. Los tatuajes biométricos que contienen circuitos electrónicos invisibles pueden ser aplicados a la piel. Los implantes neurales que conectan directamente el cerebro humano con computadoras están siendo desarrollados por compañías como Neuralink de Elon Musk. La tecnología de reconocimiento facial ha alcanzado una precisión aterradora, capaz de identificar individuos en multitudes masivas, rastrear sus movimientos a través de las ciudades y crear perfiles de comportamiento predictivos. China ya ha implementado un sistema de crédito social que rastrea y califica a los ciudadanos basándose en su comportamiento, restringiendo el acceso a viajes, educación y oportunidades de empleo para aquellos que obtienen puntajes bajos. El sistema integra datos de cámaras de vigilancia, transacciones financieras, actividad en redes sociales y reportes de vecinos. Es un prototipo perfecto del sistema de control que el Anticristo implementará globalmente. Mientras tanto, las monedas digitales de los bancos centrales, CBDCs, están siendo desarrolladas por casi todas las naciones principales. A diferencia de las criptomonedas descentralizadas, las CBDCs son completamente controladas por los gobiernos, permitiéndoles rastrear cada transacción, congelar cuentas instantáneamente e incluso programar dinero para que solo pueda ser gastado en ciertos artículos o durante periodos de tiempo específicos. Imagina un mundo donde tu dinero digital tiene una fecha de vencimiento, forzándote a gastarlo antes de que desaparezca. Imagina que tu capacidad de comprar alimentos, gasolina o medicinas puede ser apagada con el clic de un botón si dices algo que el gobierno considera desinformación. Esto no es ciencia ficción, es la dirección exacta hacia la que se está moviendo el sistema financiero global. El Foro Económico Mundial, una organización que reúne a los líderes políticos y empresariales más poderosos del mundo, ha promovido abiertamente una agenda que llaman el Gran Reinicio. Su visión para 2030 incluye una economía donde no poseerás nada y serás feliz, donde todos los bienes son alquilados o compartidos, donde tu acceso a recursos está mediado completamente a través de plataformas digitales. Combinado con sus iniciativas de identificación digital global, pasaportes de vacunas y ciudades inteligentes donde cada movimiento es monitoreado, el cuadro que emerge es inquietantemente similar a lo que describe Apocalipsis. Klaus Schwab, fundador del Foro Económico Mundial, escribió abiertamente sobre la Cuarta Revolución Industrial, que describe como una fusión de las esferas física, digital y biológica. Esto significa la integración de la tecnología directamente en el cuerpo humano, borrando la línea entre lo humano y la máquina. ¿Suena familiar? Es exactamente el tipo de corrupción de lo que significa ser humano que caracterizó los días de Noé cuando los ángeles caídos corrompieron el genoma humano creando los Nefilim. La historia está haciendo un círculo completo. Y aquí está la parte verdaderamente escalofriante. La mayoría de la humanidad adoptará estas tecnologías voluntariamente. Ya lo estamos viendo. La gente intercambia alegremente su privacidad por conveniencia, su libertad por seguridad percibida, su autonomía por entretenimiento. Los teléfonos inteligentes ya funcionan como dispositivos de rastreo voluntarios. Las personas publican voluntariamente cada detalle de sus vidas en las redes sociales.
Los asistentes domésticos con activación por voz escuchan cada conversación. Para cuando el anticristo emerja y ofrezca su marca como la solución para la inestabilidad económica global, el colapso financiero y el caos, la mayoría de la humanidad estará tan condicionada al control tecnológico que apenas parpadeará. Es solo por tu seguridad, dirán. Es solo para detener el terrorismo, el crimen, la evasión de impuestos, la propagación de enfermedades. Es solo temporal, es solo conveniente. Y con cada racionalización, cada concesión, cada paso pequeño hacia una mayor integración tecnológica con el sistema de la bestia, la humanidad se acerca a la trampa final. Apocalipsis 14:9 hasta 11 no podría ser más claro sobre las consecuencias. Si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Esta no es una advertencia simbólica, es una declaración literal de juicio eterno. Recibir la marca no será simplemente una decisión económica o tecnológica, será una declaración espiritual de lealtad, será rechazar a Dios y su Cristo en favor del anticristo, será elegir el sistema del mundo sobre el reino de Dios. Y una vez tomada, esa decisión será irrevocable. Por eso es absolutamente crítico que los creyentes entiendan lo que está viniendo y se nieguen a ser condicionados gradualmente hacia la aceptación. La línea debe trazarse ahora, los principios deben establecerse ahora. No cuando el anticristo esté en el poder y rechazar su marca signifique hambre o muerte. Entonces será demasiado tarde para desarrollar la fuerza espiritual necesaria para resistir. Israel en el centro del reloj profético de Dios. No se puede discutir la profecía del tiempo del fin sin comprender el papel central de Israel. La nación de Israel es el reloj profético de Dios, el indicador más claro de dónde estamos en su cronograma divino. Durante casi 2000 años, desde el año 70 d.C., cuando Roma destruyó Jerusalén y dispersó al pueblo judío por todo el mundo, pareció que las promesas de Dios a Israel habían fracasado. Los judíos fueron perseguidos, exiliados, casi exterminados en el Holocausto. Los teólogos del reemplazo argumentaron que Dios había terminado con Israel, que la Iglesia había reemplazado a Israel en su plan, que todas las promesas a los judíos ahora debían ser espiritualizadas y aplicadas a los cristianos. Pero Dios no rompe sus pactos. Romanos 11:1 hasta 2 pregunta y responde: Digo, pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. Y el 14 de mayo de 1948, en cumplimiento directo de profecías escritas hace miles de años, Israel fue reestablecido como nación. Isaías 66:8 había profetizado este evento imposible. ¿Quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una vez? Pues en cuanto Sión estuvo de parto, dio a luz sus hijos. Una nación nacida en un día. Eso es exactamente lo que sucedió en 1948. Después de casi 2 milenios de no existir como entidad política, Israel fue declarado nación en un solo día. Ezequiel 37 lo había predicho en la visión del Valle de los Huesos Secos. Hijo de hombre, estos huesos son toda la casa de Israel. He aquí, yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel. Y pondré mi espíritu en vosotros, y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra. Los huesos secos se convirtieron en un ejército. Un pueblo sin tierra durante 2000 años regresó. El idioma hebreo, muerto como lengua hablada durante siglos, fue resucitado. Judíos de más de 100 naciones diferentes convergieron en una pequeña franja de tierra del tamaño de Nueva Jersey. Desde cualquier perspectiva natural, esto era imposible. Ninguna otra nación en la historia ha sido dispersada por el mundo durante 2 milenios y luego reconstituida en su tierra original con su idioma antiguo, cultura e identidad religiosa intactos. Pero Israel no es cualquier nación. Es el pueblo del pacto de Dios, y Él prometió que los traería de vuelta. Y desde 1948, cada desarrollo importante relacionado con Israel ha cumplido la profecía con una precisión asombrosa. En 1967, durante la Guerra de los 6 días, Israel recuperó el control de Jerusalén por primera vez en casi 2000 años.
Lucas 21:24 había predicho: y caerán a filo de espada, y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Los tiempos de los gentiles están llegando a su conclusión. Zacarías 12:2 hasta 3 profetizó: He aquí yo pongo a Jerusalén por copa que hará temblar a todos los pueblos de alrededor contra Judá en el sitio contra Jerusalén. Y en aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos, todos los que se la cargaren serán despedazados, bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. Mira el panorama geopolítico hoy. La minúscula nación de Israel, más pequeña que el estado de Vermont, domina los titulares internacionales desproporcionadamente. Las Naciones Unidas pasan más tiempo condenando a Israel que a cualquier otra nación en la tierra, incluyendo dictaduras brutales y regímenes genocidas. El estatus de Jerusalén es el problema más contencioso en las relaciones internacionales. Cualquier intento de dividir la ciudad provoca reacciones globales inmediatas, exactamente como se predijo. Ezequiel 38 hasta 39 profetiza una invasión de Israel por una coalición de naciones liderada por Gog, de la tierra de Magog, que la mayoría de los eruditos identifican como Rusia, junto con Persia, Irán moderno, Etiopía, Libia y otros. Mira el mapa hoy. Rusia tiene una presencia militar masiva en Siria, directamente al norte de Israel. Irán ha establecido bases en Siria y suministra armas a Hezbollah en el Líbano. Exactamente la configuración que Ezequiel describió. La invasión aún no ha ocurrido, pero todas las piezas están en su lugar. Y Ezequiel predice que cuando esta coalición ataque, Dios intervendrá sobrenaturalmente, destruyendo a los invasores con una exhibición de poder divino tan dramática que el mundo entero reconocerá su mano. Y seré engrandecido y santificado, y seré conocido ante los ojos de muchas naciones, y sabrán que yo soy Jehová. Ezequiel 38:23. Este evento, a menudo llamado la guerra de Gog y Magog, puede muy bien ser el catalizador que conduce al tratado de paz que el anticristo mediará con Israel. El tratado que Daniel 9:27 predice comenzará la cuenta regresiva final de 7 años hacia Armagedón. La restauración de Israel no es un accidente de la historia, es el reloj de Dios marcando hacia la medianoche. El tercer templo, preparativos en marcha. Uno de los eventos proféticos más significativos que aún no ha ocurrido pero que está claramente en preparación es la reconstrucción del tercer templo en Jerusalén. Múltiples profecías requieren que haya un templo en funcionamiento en Jerusalén durante la tribulación. Daniel 9:27 habla del anticristo que hará cesar el sacrificio y la ofrenda, lo que implica que el sacrificio se habrá reiniciado. Mateo 24:15 cita a Jesús advirtiendo: Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda. El lugar santo es el templo. Pablo añade en 2 Tesalonicenses 2:4 que el anticristo se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. No puede haber abominación en el lugar santo si no hay lugar santo. No puede sentarse en el templo si no hay templo. Durante siglos, esto pareció imposible porque el monte del templo, el sitio donde estuvieron los 2 templos anteriores, está ocupado por la cúpula de la roca, uno de los sitios más sagrados del Islam. Cualquier intento de construir un templo judío allí provocaría una guerra instantánea con todo el mundo musulmán. Pero las cosas están cambiando. El Instituto del Templo en Jerusalén ha estado trabajando durante décadas para preparar todo lo necesario para el servicio del templo: vasijas, vestimentas sacerdotales, instrumentos musicales, aceite de unción, incienso. Todo ha sido recreado según las especificaciones bíblicas exactas. Han entrenado a sacerdotes levíticos en los rituales del templo. Han identificado y criado terneros rojos sin mancha, necesarios para el ritual de purificación descrito en Números 19. En 2018, el Sanedrín reconstituido emitió una llamada formal a Donald Trump y Vladimir Putin para cumplir el papel de Ciro, facilitando la construcción del tercer templo. Modelos arquitectónicos detallados del templo se han creado. Los planos están listos, las piedras están cortadas, los materiales están almacenados. Todo lo que falta es el permiso y la oportunidad. Y acontecimientos recientes sugieren que esa oportunidad puede estar más cerca de lo que la mayoría imagina. Los acuerdos de Abraham, que normalizaron las relaciones entre Israel y varios estados árabes, han cambiado radicalmente el panorama político del Medio Oriente. Naciones que anteriormente se habrían opuesto a cualquier actividad judía en el monte del templo ahora tienen relaciones diplomáticas y comerciales con Israel.
Algunos analistas proféticos especulan que el tratado de paz que el anticristo mediará podría incluir un acuerdo que permita a los judíos construir su templo en el monte del templo mientras se permite que la cúpula de la roca permanezca, posiblemente argumentando que estudios arqueológicos han determinado que el lugar exacto del lugar santísimo estaba en una ubicación diferente en el monte. Otros sugieren que un evento catastrófico, posiblemente un terremoto, podría destruir la cúpula de la roca, creando una oportunidad para la reconstrucción del templo. Zacarías 14:4 profetiza que cuando Jesús regrese, sus pies se pararán en el monte de los olivos, y el monte de los olivos se partirá por en medio, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande. Y la mitad del monte se apartará hacia el norte, y la otra mitad hacia el sur. Un terremoto de tal magnitud sin duda afectaría al monte del templo cercano. Sin embargo, ocurra como ocurra, la Biblia es absolutamente clara. Habrá un templo en funcionamiento en Jerusalén durante la tribulación. Y dado cuánta preparación ya se ha completado, una vez que comiencen las condiciones políticas adecuadas, el templo podría construirse con sorprendente rapidez. La convergencia de señales, un fenómeno estadístico imposible. Cuando se considera cada señal profética de forma aislada, los escépticos siempre pueden encontrar formas de descartarla. Pero cuando se consideran colectivamente, la convergencia se vuelve estadísticamente imposible de atribuir a la coincidencia. Consideremos lo que estamos presenciando simultáneamente. El río Éufrates, secándose por primera vez en la historia humana registrada, revelando estructuras antiguas, precisamente como predijo Apocalipsis. Esqueletos gigantes que emergen, validando la narrativa bíblica del Génesis sobre los Nefilim. Criaturas marinas masivas apareciendo en las costas, evocando las descripciones bíblicas del Leviatán. Israel restaurado como nación después de 2000 años, controlando Jerusalén, preparándose para reconstruir el templo. Tecnología que hace posible la marca de la bestia existiendo por primera vez en la historia. Un empuje global hacia el gobierno mundial, la moneda digital y los sistemas de control totalitarios. Sonidos apocalípticos de trompeta escuchados globalmente sin explicación. Aumento dramático en la frecuencia e intensidad de terremotos, hambrunas, plagas y desastres naturales. La moralidad bíblica siendo abandonada globalmente a una velocidad sin precedentes. Persecución de cristianos alcanzando niveles históricos en todo el mundo. Alineaciones geopolíticas precisas descritas en Ezequiel 38 finalmente en su lugar. Conocimiento aumentando exponencialmente, precisamente como Daniel 12:4 predijo para los tiempos del fin. Cada una de estas señales individualmente es significativa, pero todas ocurriendo simultáneamente, por primera vez en la historia humana, dentro de la misma generación, crea una convergencia que es matemáticamente imposible de ser coincidencia. Es como si Dios estuviera gritando a través de múltiples canales simultáneamente. Presten atención, el tiempo es corto, prepárense. Jesús reprendió a los fariseos en Mateo 16:2-3. Cuando anochece, decís, buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles. Y por la mañana, hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. En la era moderna, podemos predecir el clima con días de anticipación utilizando datos satelitales. Podemos rastrear huracanes a través de los océanos. Podemos emitir advertencias con precisión notable. Sin embargo, cuando se trata de las señales espirituales que Dios ha puesto ante nosotros, la mayoría de la humanidad permanece voluntariamente ciega. Las señales están ahí. Son innegables, son verificables, son múltiples, son convergentes. La única pregunta es, ¿estamos prestando atención? El llamado urgente al arrepentimiento y la preparación espiritual. Con todas estas señales convergiendo, la pregunta más importante para cada individuo no es ¿cuándo sucederá?, sino ¿estoy listo? La preparación espiritual no puede dejarse para el último minuto. No puedes esperar hasta que el anticristo esté en el poder, hasta que la marca esté siendo implementada, hasta que la tribulación haya comenzado, y entonces decidir comprometerte con Cristo. En ese momento, la presión será inconmensurable, el costo será máximo, la decepción será rampante. La preparación debe comenzar ahora. Primero, debe haber arrepentimiento genuino. Arrepentimiento no es simplemente sentirse mal por el pecado, es un cambio completo de dirección, una decisión consciente de apartarse del pecado y volverse hacia Dios. Hechos 3:19 urge, así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio.
Segundo, debe haber fe genuina en Jesucristo como Señor y Salvador. No solo creencia intelectual de que existió, sino confianza personal en su muerte y resurrección como el único pago suficiente por tu pecado. Romanos 10:9 declara que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Tercero, debe haber santificación continua. La vida cristiana no es simplemente una oración única de salvación y luego continuar viviendo como antes. Es una transformación continua en la semejanza de Cristo. Hebreos 12:14 advierte: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Cuarto, debe haber arraigo en la palabra de Dios. En los tiempos venideros, la decepción será tan generalizada que solo aquellos firmemente fundamentados en las Escrituras podrán discernir la verdad del error. 2 Timoteo 2:15 instruye: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Quinto, debe haber comunión con otros creyentes. Hebreos 10:25 advierte: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más, cuanto veis que aquel día se acerca. El aislamiento espiritual te hace vulnerable. Necesitas el estímulo, la rendición de cuentas y el apoyo de otros creyentes. Sexto, debe haber preparación para la persecución. Jesús no prometió que seguirlo sería fácil, prometió exactamente lo contrario. Juan 16:33 dice: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. 2 Timoteo 3:12 añade: y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. La pregunta no es si enfrentarás oposición por tu fe, sino cuándo. Prepárate mentalmente, espiritualmente y prácticamente. Finalmente, debe haber una mentalidad eterna. Deja de vivir como si esta vida fuera todo lo que hay. Deja de invertir todas tus energías en cosas que no durarán más allá de la tumba. Colosenses 3:2 instruye: poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Mateo 6:19-20 advierte: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Cada decisión que tomes, cada uso de tu tiempo, cada gasto de tus recursos, debería verse a través de la lente de la eternidad. ¿Importará esto dentro de 1000 años? ¿10.000 años? ¿1.000.000 de años? Si la respuesta es no, tal vez no deberías invertir tanto en ello. El Éufrates se está secando, las antiguas prisiones se están abriendo. Los gigantes están emergiendo del lodo, la tecnología de la bestia está operativa, Israel está de vuelta en su tierra, el reloj profético está marcando hacia la medianoche. Estas no son teorías, no son especulaciones, son hechos verificables alineándose perfectamente con profecías escritas hace miles de años. La pregunta ya no es si la profecía bíblica es verdadera, la evidencia es abrumadora. La pregunta es, ¿qué harás al respecto? El tiempo para decidir es ahora, mañana puede ser demasiado tarde. Apocalipsis 22:17 extiende la invitación, y el espíritu y la esposa dicen: ven, y el que oye diga: ven, y el que tiene sed, venga, y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. La puerta de la gracia todavía está abierta, el agua de la vida todavía está disponible, la salvación todavía está al alcance, pero las señales indican claramente que el tiempo se está acabando. No lo desperdicies.